Para este ejercicio hemos utilizado NetBeans, en el cual hemos separado el código por modelo y controladores. Las vistas están en la parte de Resource. Bueno, primero vamos a ir por el congruencial mixto que está por acá. Empezaremos por el controlador, que el controlador simplemente es un intermediario entre la lógica, los modelos, podría decirse, y la interfaz gráfica. Por ejemplo, acá se están definiendo lo necesario para que funcione la interfaz gráfica, que se puede ver acá. Aquí se están definiendo la tabla view, la fórmula, las columnas que van a estar en la tabla view y los parámetros que se tienen que poner, los inputs, o sea, los text fields, que son estos de acá. Y también vamos a tener un observable list que va a observar las actualizaciones de cada fila que se ponga acá en la tabla. Entonces también tenemos este método de acá que inicializa en sí todo el programa, ¿no? Obviamente con los datos así vacíos. También tenemos estos métodos de acá, que es general, banks y hull, que son los datos que se generan mejor dicho, que son los métodos que se accionan al hacer clic en general, banks y hull respectivamente, ¿no? Ok, entonces vamos a ir a congruencial mixto, que aquí está el código, la lógica por así decirlo, y todo se reduce en este método de acá, que es generar valores, que acá simplemente es un bucle donde tenemos una variable que es x1, que sería en sí la semilla, ¿no? O mejor, bueno, sí, en base a la semilla vendría esto, porque aquí está la semilla que es xn, pero esto sería x1. En la siguiente iteración sería x2, x3 y así sucesivamente. Obviamente esto se va a detener cuando i sea menor a n. En este caso sería mejor dicho, va a seguir haciendo el bucle mientras esto sea que i sea menor a n, ¿no? Si sea mayor ya se va a detener. Este n es el que define el tamaño de esta tabla de acá. Entonces en cada iteración es donde se va a cambiar en x1, se va a poner lo de la fórmula de congruencia al mixto, que está especificado en el PDF. Entonces se pone en de la fórmula a por xn más c módulo m, y luego en la siguiente columna tenemos que poner la iteración, ¿no? I más 1, luego xn. También tenemos que poner el multiplicativo por n, por xn, mejor dicho, el multiplicativo por xn más la constante, para que al final tendríamos que cambiar la semilla. O sea, la semilla ya no tendría que ser la original, sino sería xn1. Luego en la siguiente iteración, ya con el dato obtenido de x1, o sea que estaba acá, ahora ya no es el mismo dato, es otro, que es el dato obtenido. El dato se reemplazaría y en cada iteración se seguiría haciendo ese mismo proceso. Y es por eso que ya se tiene el algoritmo solucionado, el problema solucionado, mejor dicho. Luego tenemos a full table, que es simplemente llenar la tabla que tenemos acá. Obviamente tenemos que tener el de observable, que es el que va a revisar, el que va a observar, ¿no? Si la tabla va a tener algún cambio. La tabla view, que es en sí la tabla, que eso es propio de la librería que estamos usando, que la librería que se está usando es JavaFX, y se va a ir agregando en cada iteración el objeto table mixto, que este objeto proviene de esta clase que se llama table mixto, que en donde están todas las columnas necesarias para que se llene cada fila. Por ejemplo, n, x1, a por x1, a por x más c, xn y así sucesivamente. Obviamente todo reducido para que se entienda mejor en el código. Ok, luego está el getPeriod, que es la obtención del periodo del congruencial mixto. Bueno, ahorita vamos a hacer la prueba cómo funciona, que vamos a obtener primero
aquí está un ejercicio. Bueno, primero vamos a llenar, aquí nos pide la semilla, que es 5, no, la semilla es 3, perdón, el multiplicativo es 5, la constante es 1, el módulo 8, y las filas vamos a poner 20 porque no nos dice ahí. O mejor dicho, nos pide 8 en sí, ok. Vamos a poner 8, vamos a generar por el general. Y estos son los datos que nos generan hasta el 8. Vamos a ver qué pasa si generamos hasta el 10. Ok, actualmente el algoritmo nos está generando estos datos. Y aquí tenemos el periodo que es de 8. Y aquí es donde se está reemplazando el formulario. O la fórmula, mejor dicho, que tenemos para el congruencial mixto. Y aquí es donde se están poniendo las propiedades, obviamente, de general. En esta parte de acá, que me dice que 8 no es primo, por lo tanto es error, debería ser primo. El número de A de 5 no debería ser divisible entre 3 o 5, y si es, entonces hay un error, y así sucesivamente con las propiedades. También esto cambiaría si es que mandamos a resolver por Banks o por Hull. Vamos a resolver por Banks ahorita. Y cambian las propiedades que vienen a hacer estas de acá. Y también de Hull cambian las propiedades, ya no son las mismas. Y las propiedades obviamente que se especifican en el PDF. Luego pasamos a congruencial multiplicativo, que es básicamente el mismo código, simplemente se cambió el algoritmo de generar valores, que está en multiplicativo decimal. En sí no debería ser decimal porque es general, este de acá luego se aplica lo de decimal y binario, pero aquí es general, pero se quedó con ese nombre de multiplicativo decimal. Bueno, es básicamente el mismo algoritmo que el congruencial mixto, salvo que se quita la constante c. Eso es todo. Luego, para llenar la tabla es el mismo algoritmo. En full table igual es el mismo algoritmo, salvo que ya no se usa la clase table mixto, sino se utiliza table multiplicativo, que es básicamente el mismo, pero como se dijo hace un momento, no se usa la columna C. Entonces, venimos a donde está el controlador multiplicativo, que es acá, que obviamente se define también todo lo establecido en el congruencial mixto, que es la tabla, las columnas y los datos que van en las columnas. Se inicializa y también aquí tenemos los métodos de decimal y binario, que es lo que se va a generar cada vez que se presione en estos botones acá. Ahora también tenemos un ejercicio de este tipo, que está por acá, aquí está. Ahora, en el multiplicativo ponemos 5, en la semilla 5, en el módulo 32, y en las filas vamos a poner que son 10. Aquí está sistema decimal y aquí está el resultado. Obviamente aquí están sus propiedades. Y en el caso que queramos resolver por el sistema binario, lo resolvemos y aquí están sus propiedades también. Obviamente aquí obtenemos el periodo, que el periodo igual ha sido modificado para el multiplicativo para que pueda obtenerse, y básicamente el resto es lo mismo. Ahora, para obtener las propiedades hemos tenido, por ejemplo, de Hull validate, hemos tenido estas validaciones de acá, que que vamos a detectar en el caso del validate de A, o sea del multiplicativo, que si está en el rango de mínimo de A, de máximo de A, o todo eso. Tenemos que validar todas las propiedades que existen. En el caso del general validate también tenemos que validar todo esto. En el caso del decimal también, cada propiedad que existe, cada forma de resolver, de general, Banks, Hull, sistema decimal, binario, tiene sus propias restricciones, o sus propiedades, mejor dicho, y cada propiedad tiene su método que lo comprueba, y es por eso que esto se refleja aquí, y esto se llama en los controladores que están acá.
validate A, validate C, validate R0, validate, bueno, R inicio, ¿no? Validate M. Y lo mismo en el multiplicativo, que aquí está binario, validate, validate, validate. Aquí es donde se van a juntar, se hacen como una concatenación. Bueno, de hecho se concatenan los valores y al final se pone en un set text a propiedades mul, que propiedades es simplemente un text area, el text area que es este de acá.